Ustedes, amigos y amigas que están haciéndonos el favor de escucharnos o de vernos, notarán lo interesante de estos temas de familia tan importantes que tenemos hoy en día y que tanto podemos hablar de grandes perjuicios hacia los menores como a las personas mismas, a los padres, a la familia entera, ¿no? Licenciada, fíjese que así como hemos venido hablando y estamos diciendo, hay que decir las cosas ciertas o las que creemos, pero resulta que cuando hablamos del acceso de las mujeres a la justicia, a mí también se me hace un término excluyente porque creo que el acceso a la justicia debe ser para todos, no nomás para las mujeres. ¿Qué opinas? Bueno, no es así tan drástico, ¿no? El término acceso a la justicia de las mujeres es un término necesario del cual hay que hablar porque las mujeres somos la parte de los seres humanos más discriminados, más violentados en el mundo entero, y por eso es que hay que hablar del acceso de nosotras a la justicia, para llamar la atención de que está pasando que realmente las mujeres no tenemos acceso como debiera ser, como tú bien dices, debe ser de todos, eso estuvo muy bien, debe de ser de todos y de todas, pero no se da precisamente porque los servidores públicos que son operadores de justicia, llámense juzgadores o llámense agentes del Ministerio Público, no están en realidad tratando con una igualdad frente a los hombres a las mujeres. Entonces, por eso es que se tiene que hablar específicamente del acceso de las mujeres a la justicia. Cuando hablamos del tema precisamente de discriminación contra las mujeres, claro que no es excluyente de los hombres. Se trata nada más de que nos coloquemos en una igualdad real, sustantiva. Así, por ejemplo, si hablamos de una guardia y custodia, lo que se había estado viendo es que si el hombre, el padre, tiene dinero, tiene recursos, que generalmente es lo que pasa, contrata un abogado particular que le pone mucho empeño a su trabajo, él logra por la falta de dinero de la otra parte de la madre, y eso hay muchos casos así, en que tiene un defensor público y el defensor público no tiene todos los elementos a la mano, aunque no debería de ser excusa, debería poner el mismo empeño que un abogado particular, no defiende a la madre, aun cuando ese niño o niña deba estar con su madre. Porque hay peritajes, tú sabes, que los psicólogas tienen que intervenir para saber cómo están psicológicamente las partes que están en conflicto. De cualquier tipo de peritaje puede haber para que dejen claro quién está apto para tener al menor, o a la niña, perdón, o al niño. Entonces no lo logra la madre, y luego por falta de recursos resulta que quien lo logró fue el padre. Y entonces se llevan al hijo con él. Por eso estoy tratando de explicar por qué es necesario que hablemos de acceso de las mujeres a la justicia. Ahora, eso se llama tener una perspectiva de género. Es decir, ¿cómo? Que entonces en este caso, en este concepto, que se habla mucho del acceso a la justicia de las mujeres, debería entonces, con lo que tú nos estás diciendo, licenciada, que los hombres no deben de sentirse excluidos, sino deben de comprender que este término se utiliza precisamente para poder poner en claro o visibilizar que las mujeres han tenido ese tipo de problemas. Exacto. Y que hay que atenderlas en ese sentido para poderlas poner en igualdad de circunstancia que ellos, ¿no? Muy bien, lo acabas de explicar muy bien, porque así es decir, los hombres también deben de tener plena conciencia en que ese es un problema social. En tanto problema social nos hace corresponsables a todos para solucionarlo. Claro. Entonces, se necesita su colaboración, ¿verdad?, de todos los hombres para que entonces estemos en igualdad. Porque que haya una verdadera justicia para ambos, que no es lo ideal, estamos hablando pues de que en realidad si se están observando, aman a sus hijos, lo que tienen que observar es que a ellos no se les dañe, y para ello tienen que estar en una igualdad de condiciones ambos, claro. ¿Sí? En igualdad de condiciones. Y un juzgador debe verlo así, o una juzgadora debe verlo así, en un plano de igualdad.
Si la madre no tiene dinero suficiente, porque esa es una forma pues también de la desigualdad, porque muchas mujeres cuando se casan y tienen hijos, el hombre generalmente, la mayoría, no quiere que trabaje, no quiere que se desenvuelva profesionalmente y sea ella la que se quede en el hogar a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ella, con qué recursos va a poder acudir a un abogado cuando él decidió divorciarse? ¿Sí? Claro. Entonces ella no tiene dinero, no tiene un abogado, y entonces ¿cómo va a ir a pagarle? Están en igualdad de condiciones que aquel, claro, ¿no? Entonces se divorcian como quieren, el hombre generalmente, el marido, el que tiene los recursos, ya decidió cómo va a liquidar los bienes que adquirieron en la sociedad conyugal, cómo va a quedar la guardia y custodia y qué clase de pensión, en qué monto va a dar la pensión alimenticia. Y más, incluso le dice, te vas a salir de esa casa que construimos y a ver dónde vas a vivir porque yo aquí voy a venirme a vivir. ¿Te fijas? Esa es la desigualdad que persiste y por eso ante ello las mujeres no pueden quedarse con esa injusticia. Sobre todo imagínate que llevaba 20 años de casada, ¿no? Por ejemplo, y siempre se dedicó a los hijos y le pasa todo esto. ¿Es justo que se quede sin ningún bien o sin ninguna pensión alimenticia cuando la ley de divorcio sí establece que ella debe de quedarse con, si va a cuidar a los hijos, va a tener la guardia y custodia? Es su derecho quedarse en el hogar conyugal, ¿verdad? Es de quedarse ahí y tener a los hijos. Entonces ya estaríamos hablando también, digo, hay que incluir al Estado porque esa es una gran verdad, en que el Estado debe de participar precisamente porque es una de sus obligaciones, de que todos los seres humanos, llámese hombre, llámese mujer, llámese familia, que tengamos la posibilidad de tener el acceso a todos los medios necesarios para poner a la mujer en la igualdad también, porque por ejemplo, a mí me pareció fantástico el hecho de que las pensiones alimenticias, la señora ya pueda recurrir directamente al juzgado, sin intermediario de abogados, porque ella cuando quiera divorciarse o cuando quiera denunciar la violencia o cuando quiera la custodia de los menores por violencia, resulta que tiene que buscar un abogado particular porque aquel sí le pone empeño porque debe de ganar el asunto. Y un defensor público le pagan, lo gane o lo pierda, tenga interés o no tenga interés. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que yo creo que el Estado mismo debe de prever los mecanismos necesarios de tal manera que los abogados tengan responsabilidad cuando con sus omisiones contribuyen a ocasionar daño mayor a los hijos o a la esposa o a la inversa del esposo, ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese tema porque además quiero ampliar primero para poder hacer algún agregado a eso que dices acertadamente. Lo primero es que el acceso a la justicia quede claro para todas o todos. No significa nada más que todas podamos llegar a un juzgado o a una agencia del Ministerio Público, entrar y hacer valer un derecho. No, el acceso, para hablar de un verdadero acceso a la justicia significa que desde que llego a una agencia del Ministerio Público o un juzgado, se me va a escuchar con atención, ¿sí? Que tenga claro ese operador de justicia mi problemática que presento. Segundo, que le va a dar trámite y inmediato. Sí, exacto. Tercero, que en el proceso observe esta igualdad procesal e igualdad entre hombres y mujeres, y luego concluye dentro de los plazos y términos establecidos por el mismo, la misma ley o el código procesal, y luego se dicta una sentencia en la que se contemple todo lo que se dijo, se peleó de manera congruente y me concedas el derecho y una reparación del daño, ¿verdad? Por todo lo que pedí. Ahí termina el acceso a la justicia. Ahora, que ya se me vaya la idea. Lo segundo es con relación a que si los defensores públicos y los defensores particulares son un problema de Estado, porque no contemplan todas las medidas necesarias para que un defensor público pueda defender igual a cualquier persona, como el particular. Sí es un problema de Estado porque debe de predominar una ética de justicia en que todo servidor público, todo, su nombre lo dice, es un servidor público, aunque ahora ya se habla en el nuevo paradigma de los derechos humanos, ¿no? Y del nuevo acceso a la justicia de agente estatal, ahora es un agente estatal,
no deja de ser un servidor del pueblo, ¿sí? De la sociedad, y en tanto servidor debe de observar una ética de servicio, que es poner el mismo empeño que pondría un abogado particular, le paguen o no le paguen. Eso se llama la ética de justicia, claro. Esa mística de justicia que de la que usted habla en todas partes. ¿Por qué no la recuperamos? ¿Por qué no la ejercemos? ¿Por qué es más fácil siempre atender a cuestiones patrimonialistas que en realidad a la sensibilidad y el sentido humanitario que debe caracterizar a la justicia, claro, a la aplicación del derecho, ¿no? Yo agregaría nada más un puntito más a lo que tú acabas de decir. Dice que en la ley se le faculta a los juzgadores para actuar de oficio, ¿sí? En materia familiar. Sí, en materia familiar, por supuesto. Recuerden, y yo siempre, sí, igual, lo único que yo no entiendo es un ejercicio de esa facultad, de esa potestad, pero sentados atrás del escritorio. Yo creo que cuando un juzgador también actuara con, digamos, esas ganas de servir, esas ganas de poder involucrarse en la solución de los problemas familiares, sobre todo de los niños. Si va a hacer uso de eso, pues que se salga del escritorio y que vea y que investigue con los medios que tenga a su alcance si el padre o la madre tienen alguna razón, o sea, es decir, de manera imparcial recabar toda la información, ya sea que le beneficie al acusado o al actor o al demandado, a quien sea, porque lo que buscaría en esas pruebas de oficio, la jueza estaría buscando cómo va a resolver con estricto apego a la ley, pero beneficiando al menor. A la niña o al niño. Bueno, ya dijimos que menores ya no, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que esa sería una importancia, porque si dictas algunas cuestiones de pruebas, pero estando aquí sentada, lo mismo que te van a traer la información, digamos, otras personas que no sabemos si también están encaminadas a llevar una información que no es, ¿no? Sí, es correcto, la ciudadanía está presente, que es cierto, el Código Procesal Civil da la obligación y al mismo tiempo facultades al juzgador o juzgadora que en efecto provea, ordene cualquiera, incluso si lo señala, cualquier medio de prueba, cualquier forma para llegarse de conocimiento, para conocer muy bien cómo en realidad debe de quedar en lo futuro la vida de ese niño o de niña, pero incluso también de las mujeres, aun cuando no haya niños, de las mujeres y del mismo. Si los abogados no plantean lo que en realidad sucede con esas vidas, pues un juzgador o juzgadora difícilmente va a poder hacer justicia en esos términos, ¿no? Es como, por ejemplo, había un caso de una mujer, de un hombre que pidió la convivencia de su hijo porque la madre al parecer se niega a cumplir con ella, a pesar de que ya está establecido, ¿no?, judicialmente, que cada sábado y domingo lo va a recoger y la va a entregar en la casa de la madre. Dice que no cumple y por eso fue a promover. Sin embargo, esa persona solamente ofreció la prueba confesional. Es lo único. ¿Con qué herramienta o con qué pruebas un juzgador puede resolver eso? Claro. ¿Cómo? Y es un asunto, por ejemplo, que llevaba ahí 2 años. ¿Cómo? O sea, ¿cómo resuelve? Entonces, ahora con esa obligación no oficiosa, dice, ¿sabe cómo? Pero cuando menos hay alguna prueba de que fue al domicilio, alguien dio fe de que no le quiso dar al niño, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. No, nada. El abogado o el abogado que está llevando ese caso tampoco contribuye. O sea, es un caso que llega a ser hasta absurdo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, a ver, juzgadora, lo que tienes que hacer, o juzgador, es allégate de pruebas, como a ver, desde que, y tú sabes como psicólogo, ¿verdad? Y en la práctica de la justicia diaria es que se puede traer a conciliación, a una mediación, a hablar con las partes, a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces es cuando realmente un juzgador o juzgadora observa los asuntos, no nada más los tiene ahí en el número, ¿verdad? Y el interés. Porque hay el interés superior, ¿verdad?, de la niña y el niño. Y el interés, Entonces,
y quedan asuntos así, y mientras la niña va creciendo y ya, ¿qué crece? ¿No? Cuando empezaron el juicio tenía 3 años, sí. Ya tiene 14, ¿no? Y no hay convivencia, ¿no? Es que, ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, sí. Híjole, son cuestiones bien complicadas de entender, porque la dinámica familiar en sí es complicada, y más cuando está llena de un conflicto que las propias personas no entienden. Cierto es que una de las situaciones que puede generar esta dificultad para que se lleve a cabo este derecho de los niños, niñas y adolescentes, que es de convivir con ambos progenitores, aun que ellos ya estén separados, pues tiene que ver justamente con la dificultad de las personas, de papá y de mamá, para poder llevar a cabo una separación en términos adecuados, ¿no? Justamente esto, dentro de la dinámica se dan muchas situaciones de interpretaciones. Las emociones juegan un papel primordial ahí. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál fue el motivo o cómo fue la historia de la relación de pareja, ellos toman decisiones con base en ello. Entonces, de pronto, el enojo, la frustración, sí pueden hacer que ellos generalmente no se comunican directamente. He tenido casos o he sabido casos donde dicen, es que no me lo quiere prestar, y ya llevan 2 años, pero ellos nunca han hablado. La comunicación se da a través del abogado o de la abogada, o a través de los niños, quienes, por obvias razones, al ver esta disputa entre los padres, generan una situación de alianza con el que consideran que van a tener mayor protección, porque ellos perciben, tienen esa sensibilidad para percibir, por tanto, y es una necesidad de ellos de seguridad, de protección. Si ven que ambos padres están en esta situación, tienen que, o ellos toman un partido, y si ninguno de los dos papás es consciente de que necesitan resolver esa situación para que sus hijos tengan otra referencia de cómo resolver una situación, efectivamente hay casos que llevan, por ejemplo, hasta ya son mayores de edad, y de pronto entonces dicen ni contigo, ¿no? Porque entonces ya estoy harta de la situación.